Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy la profesora Jennifer Rodríguez y estoy con ustedes enseñándoles el curso de biología dentro del área de ciencia y tecnología. Y bueno, nosotros ya hemos llevado una primera clase antes de todo este tema de la cuarentena, que era sobre las ramas de la biología. Incluso llegamos a tener una exposición. Entonces vamos a continuar con las hojas del libro y tú te vas a ubicar en la página 35 de tu libro. Y vamos a hablar de los seres vivos. Como estás viendo en las diapositivas, los seres vivos forman parte de la materia orgánica, pero no es tan fácil identificar y diferenciar a veces a un ser vivo de aquel que no lo es. Por eso es que para tener una mayor identificación de los seres vivientes, nosotros nos basamos en las características que estos pueden presentar. Ahora, estas características que tienen los seres vivos nos van a permitir no solo identificarlos, sino que también nos permiten poder diferenciarlos de la materia inerte. Hay muchos ejemplos de seres vivos en nuestro ambiente. Entre ellos están las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Los seres vivos como tal, por lo menos para ser considerados como seres vivos, deben estar formados por una célula. Y es ahí donde encontramos dos tipos de organismos, los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares son aquellos que están formados tan solo por una célula. Y ahí tenemos, por ejemplo, a las bacterias, tenemos a los protistas. Dentro de los protistas hay muchos tipos, muchas especies, por ejemplo, las euglenas, las amebas. Y también están los hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras o los mohos. En el caso de los organismos pluricelulares también son abundantes y ahí tenemos todos los tipos de animales, tanto vertebrados como invertebrados. Y tenemos las plantas también con todos sus tipos y clasificaciones. También tenemos otro tipo de organismo pluricelular como los champiñones, que están considerados como hongos superiores, es decir, que no son unicelulares, porque hay dos tipos de hongos, unicelulares y pluricelulares. Estos ejemplos te van a ayudar también a llenar el cuadro que posiblemente encuentres en la página 35 o 36, lo buscas. Te vas a ir dando cuenta porque vas a ir avanzando hoja por hoja, ¿sí? Cuando hablamos de seres unicelulares, como te he puesto en las diapositivas que vas a estar observando, hay varios tipos. Están las amebas, como te dije hace un momento, y te acuerdas que un tiempo hubo todo un tema sobre un tipo de ameba que atacaba el cerebro y que se encontraba en el agua de las piscinas. Pues bien, es algo así, parecida como la que ves ahí, no tienen una forma definida. También hay otros organismos unicelulares, que lógicamente por ser unicelulares no los podemos ver, como el paramecio, la vorticela, la euglena, ¿no? Y las bacterias. La mayoría de ellos más bien son buenas para el ambiente, ¿sí? Pero también algunas nos pueden causar enfermedades. No estoy colocando los virus dentro de este grupo, por ejemplo en el caso del coronavirus, porque los virus no son considerados ni seres vivos ni seres muertos, están como un estadio intermedio. En otra clase te voy a explicar acerca de los virus. Ahí también tenemos otro ejemplo de organismos unicelulares y lo que vas a ver a continuación son un tipo de bacterias. Tienen forma esférica como bolitas y pueden vivir así en grupitos, en colonias, o también a veces pueden vivir en forma aislada, como estás viendo por ahí algunos. Ahora, como te había dicho al inicio, los seres vivos como tal presentan características importantes y también cumplen funciones importantes. Esto nos permite que lo identifiquemos. Entre las características más comunes sabemos pues que todo ser vivo va a nacer, va a crecer o desarrollarse, se van a nutrir, se van a relacionar, se van a reproducir, pero al final van a morir, porque es parte del ciclo de la vida. Entonces no podríamos considerar un ser viviente si éste viviera eternamente, se podría decir, al menos en nuestro mundo. Y dentro de las funciones, tenemos funciones importantes porque todos los seres vivos están nutriéndose y esa es una función a la que le llamamos función de nutrición, como ves ahí. Siempre todos los seres vivos se están relacionando en su ambiente con otros seres vivos, ¿no? O también con organismos de su misma especie. Esta es una función de relación. Y definitivamente para poder preservar la especie, todos los seres vivos se reproducen. Y es un punto importante para mantener la perpetuidad de la especie en el ambiente. Veamos el número 1, es sobre la reproducción. La reproducción puede ser de dos tipos, tanto sexual y asexual. ¿Y dónde es que está la diferencia? La diferencia consiste en que la reproducción sexual, los organismos que se reproducen de forma sexual producen gametos. ¿Y qué vienen a ser los gametos? Son los espermatozoides y los óvulos. Ojo, que hay organismos que son hermafroditas que pueden reproducir ambos gametos, tanto óvulos como espermatozoides.
Generalmente la mayoría de los seres vivos, los gametos masculinos, que son los espermatozoides, son producidos, como acabo de decir, por los machos, mientras que el gameto femenino o los óvulos son producidas por las hembras. En la figura que ves, pues son dos insectos o mariquitas. Creo que todos los hemos visto de repente en un jardín, ¿no? Son insectos muy vistosos por sus colores y su reproducción es de tipo sexual, porque en el caso de estos insectos hay machos y también hay hembras. En el caso de la reproducción asexual, tenemos que este tipo de reproducción, aquí no hay formación de gametos, es decir, los organismos que se reproducen de forma asexual no producen ni células llamadas óvulos o gametos como óvulos, ni gametos como espermatozoides. El tipo de reproducción asexual es diferente. A veces la célula, como las bacterias que se reproducen de forma asexual, por ejemplo, simplemente se dividen y se dividen y se dividen y así es como se van reproduciendo. Por eso que también su reproducción es más rápida. Tenemos también la característica de la relación. Todos los seres vivos se relacionan entre sí, entre individuos de una misma especie, siempre se están relacionando. Por ejemplo, en una población de hormigas, las hormigas establecen una jerarquía y establecen una relación donde cada una cumple una función dentro de su población. Ellos tienen una relación, en este caso, intraespecífica estatal, donde se reparten las funciones y hay jerarquía, desde la reina, las obreras, las que van y buscan el alimento, las rastreadoras, etc. Pero también los seres vivos se pueden relacionar con otros seres que sean de pronto de otra especie. Y por eso te ponía en el ejemplo, una flor con una mariposa se estarían relacionando de una manera positiva y a este tipo de relación se le llama interespecífica por mutualismo, porque ambas se ayudan. Por ejemplo, la flor le ofrece el néctar o el polen a los insectos y estos van yendo de flor en flor y le ayudan a las flores en la polinización. Entonces hay una relación en estos dos organismos diferentes llamada mutualismo. También puede haber una relación entre una oruga, como ves ahí en la foto, con una planta, pero ya no sería una relación de mutualismo, sino sería una relación de depredación, donde esta oruga o esta larva en realidad estaría comiéndose a la planta, ¿no? Entonces ahí sería una relación de depredación, una relación entre dos organismos diferentes, pero claro, negativa, ¿no? A diferencia de la mariposa con la flor, que es una relación de mutualismo, de ayuda mutua entre ambos, pero positiva. Entonces todos los seres vivos se relacionan constantemente en su medio ambiente, dentro de los ecosistemas. En el caso del metabolismo, todos los seres vivos van a intercambiar materia y energía con su ambiente. ¿Esto qué significa? Que son los seres vivos termodinámicamente abiertos. Mira, escucha esa palabra, termodinámicamente abiertos. ¿Qué significa? Que si un organismo toma algo del ambiente, debe devolver otra cosa. Por ejemplo, si una oruga come las hojas de la planta, está tomando algo del ambiente, pero va a devolver algo. ¿Qué devolvería? Pues devolvería, mediante las heces o el excremento, sustancias que no le van a servir de repente a la oruga, pero que sí pueden servir de alimento para otro organismo. Puede ser una bacteria. Entonces, se está tomando algo del ambiente y se devuelve algo al ambiente que le sirva a otro organismo. Por eso que se dice que son termodinámicamente abiertos. Entonces, el metabolismo consiste en eso, en intercambiar materia y energía con el ambiente. Bien, y hay dos fases, catabolismo y anabolismo. En el caso de catabolismo se trata de transformar moléculas simples, ¿no? moléculas complejas y transformarlas en moléculas simples. ¿Qué quiere decir? Supongamos que te comes un riquísimo filete, un bistec. Esta carne está formada por proteínas muy complejas, que son moléculas muy grandes para poder pasar por nuestra sangre. Entonces, en nuestro cuerpo, mediante el sistema digestivo, la debe transformar en una molécula sencillita, como serían sus aminoácidos. Así sí lo podemos transportar en la sangre. Entonces, esa fase del metabolismo se llama catabolismo, transformar moléculas orgánicas complejas en sencillas. En cambio, en el anabolismo, todo lo contrario. Nuestro cuerpo, muchas moléculas simples, como los aminoácidos, por ejemplo, dentro de la célula van a ser transformados en proteínas, que son moléculas más complejas. Entonces, es lo inverso. Catabolismo, transformar moléculas complejas en sencillas, y anabolismo, transformar moléculas sencillas a moléculas más complejas.
Cuando hablamos de la homeostasis es cuando un organismo, lógicamente joven, sano, mantiene las condiciones de cada uno de sus órganos en equilibrio, es decir, en condiciones óptimas, ¿sí? Pero por ejemplo, un organismo ya envejecido o con una enfermedad no puede ya realizar una buena homeostasis, es decir, sus órganos empiezan a funcionar mal, ¿no? En desequilibrio. Entonces, homeostasis es equilibrio en realidad. Es como decía ahí, del griego permanecer sin cambio. Es decir, que nuestro cuerpo va a estar trabajando adecuadamente, o el organismo de cualquier ser vivo va a estar trabajando adecuadamente, su sistema digestivo estará trabajando adecuadamente, o su sistema respiratorio. Esa es la homeostasis, ¿sí? Consiste en mantener la condición interna óptima, estable, ¿no?, de un organismo. La adaptación. Todos los organismos se adaptan al ambiente. Hay organismos que están adaptados y sus órganos están adaptados para tan solo vivir en el agua, por ejemplo. Pero también se adaptan a las condiciones climáticas, a la luz, la temperatura del agua. Son, ¿no?, adaptaciones del organismo. A veces los zorros árticos, por ejemplo, en el verano su pelaje es marrón, pero cuando llega el invierno su pelaje es blanco. ¿Y por qué? Se está adaptando para camuflarse en el ambiente, para poder atrapar su alimento o también para poder evitar a depredadores. Entonces, esa es la adaptación, ¿no? Las especies se adaptan siempre a las condiciones del ambiente para poder sobrevivir. Y ahí tenemos adaptación de los seres vivos a la escasez de agua de repente, ¿no? Cómo reservar agua, a los cambios de temperatura, a la luz. Constantemente nos estamos adaptando, incluso los seres humanos. Cuando pasamos del invierno al verano, nuestra piel, nuestro sistema respiratorio se adapta a las nuevas condiciones. Irritabilidad, ¿qué es? Es la respuesta que dan los organismos siempre a los estímulos del ambiente. De repente cambios ambientales, de repente una respuesta que puede ser al ambiente o también a respuestas internas del organismo. Por ejemplo, si sientes hambre, tu organismo, tu cerebro te va a mandar una orden, ¿no?, de que debes alimentarte, y eso le manda a todo el sistema digestivo y de pronto vas a sentir sonidos en tu barriga, en tu pancita, ¿no?, que te están indicando que tienes hambre. Entonces, siempre tenemos respuesta ante los estímulos ambientales o de nuestro propio organismo. Eso pasa en todos los seres vivos. La nutrición, todos los organismos se nutren, ¿sí? Todos los organismos se pueden nutrir y usan todo su sistema digestivo. Algunos también su nutrición es directamente hacia las células y se llama intracelular, pero de alguna manera todos toman algo del ambiente para obtener energía. Te voy a recomendar, es más, te voy a dejar, en base a toda la explicación a las diapositivas que tienes, debes trabajar la página 38, 39 hasta la 50. Te puede parecer que son muchas páginas, pero no, en sí todos son preguntas en base al tema que acabo de desarrollar, y súper fácil. Algunas se han repetido, pero no importa, hazlas para que tú puedas practicar y trabajar. Entonces todos van a ser preguntas sobre ramas de la biología, son preguntas acerca de los seres vivos, sus características, ¿sí? Entonces, si algo no comprendes en la pregunta, simplemente vuelves a ver el video y te va a servir la información también de las diapositivas. Les mando un fuerte abrazo, chicos. En la siguiente clase vamos a trabajar otro tema de biología que ya está relacionado con la organización de los seres vivos, que por cierto también es una característica más de los seres vivientes, la organización compleja. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que estén todos bien, no se olviden de cuidarse, tomar muchos cítricos, ¿sí?, lavarse muy bien las manos, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, vas a desarrollar esas hojas de tu libro y tú me las vas a enviar a mi correo, ¿sí? Un abrazo a todos, nos vemos.